está sobrevalorado. Se están pagando unas cantidades. Hola amigos, hoy os hablo del famoso fabricante Macintosh. Vamos a hablar en concreto del amplificador integrado, el MS1502. Con sus 52 kilos de peso y su tamaño, es uno de los más grandes amplificadores a válvula que existen a día de hoy en el mercado. No es el más grande, es uno de los más grandes. En otro vídeo os voy a mostrar un amplificador de otro fabricante con el tamaño más grande y peso mucho mayor. Hoy hablamos de este amplificador porque tiene unas cualidades muy importantes en el campo de la electrónica y de la calidad de materiales. Este amplificador incorpora circuitos muy interesantes en el mundo del audio. En concreto, un circuito muy interesante es el circuito de monitoreo o vigilancia de parámetros concretos del amplificador. En un amplificador, el punto más crítico es la etapa de potencia o el circuito de alimentación. Son circuitos que manejan y entregan una corriente muy alta, están expuestos a un estrés electrónico muy importante y generan mucho calor. El circuito este de vigilancia o de monitorización lo que mide y controla son parámetros del circuito de alimentación y de las válvulas de potencia. Cada válvula de potencia tiene asignada un vigilante y este vigilante pues controla los parámetros de funcionamiento con un rango óptimo de trabajo. Este circuito controla el vías automático, controla la corriente de cada válvula, el consumo eléctrico de cada válvula, controla si en la salida de altavoces hay un cortocircuito o una muy baja impedancia, y controla también la temperatura del transformador de alimentación. Otra característica muy interesante son los transformadores de adaptación de impedancia que usa Macintosh. Ellos inventaron o patentaron este sistema allá por el año 1949. Este tipo de fabricación muy interesante porque el propio transformador entrega más corriente, la distorsión del campo magnético del propio transformador es mucho menor y el rango de frecuencia también es mucho mayor. Estamos hablando de una respuesta de frecuencia aproximadamente de entre 10 Hz a 70.000 Hz. Esto es una respuesta de frecuencia muy interesante. No obstante, por muy alta que sea, el oído tiene un rango de frecuencia concreta y bueno, todo lo que sea de 20.000 Hz pues sobra. Entonces esto puede dar unas prestaciones muy buenas al amplificador, pero allá de los 20.000 Hz, bueno, el oído ya no oye nada y dependiendo la edad, este rango va bajando desgraciadamente. Otro aspecto interesante también es la construcción que tiene este amplificador. Tiene una construcción bastante robusta y utiliza materiales de muy buena calidad. Bueno, pues aquí tenemos el amplificador. Como os podéis apreciar, todo en este amplificador es gigante y de peso tampoco anda muy mal, unos 45 kilos aproximadamente. La estructura es muy clásica de la marca, aunque es versión moderna, pero bueno, el aspecto es típico de la marca. El chasis de acero inoxidable pulido. En el frontal
tenemos los controles muy clásicos de la marca. Aquí tenemos encendido y apagado. Bueno, y en la parte contraria tenemos un interruptor para apagar los indicadores LED que llevan las válvulas en su parte inferior. Los transformadores, que son titánicos. Aquí tenemos, mirad la palma de la mano, que es más de casi una cuarta de lo que es mi mano, cada transformador. Tenemos los transformadores de salida y en el centro tenemos el transformador de alimentación. La estructura técnica, pues es muy básica a cualquier amplificador de válvula. Este amplificador está generando aproximadamente unos 150 vatios por canal. Trabaja con 4 KT88 en cada canal y después tenemos 8 válvulas, 12 AX7 y la 12 AT7. 4 de ellas trabajan como amplificador de voltaje y controladores y las otras 4 trabajan como preamplificador en la parte de entrada balanceada. La parte trasera, pues muy clásica de la marca, con los postes de conexión de altavoz. Y bueno, aquí tenemos la entrada balanceada y entrada normal tipo RCA. Vamos a ver el interior y a ver la electrónica que lleva este amplificador. Bueno, pues vamos a analizar el interior del amplificador. Como podéis apreciar, todo es titánico en el interior. El circuito impreso es igual de grande que el propio chasis del amplificador. Es todo inmenso. La estructura electrónica es bastante buena, todo muy bien organizado, todo separado. El cableado también bastante bueno. Los componentes son bastante buenos. No es de esperar otra cosa de este fabricante, sobre todo teniendo en cuenta lo que el usuario paga por un dispositivo de este tipo. Y bueno, aquí tenemos la parte de alimentación. Toda esta parte de aquí es alimentación. Aquí tenemos la bobina choque para filtraje de la corriente continua, los electrolíticos de filtraje de la alta tensión, puente rectificador de onda completa, relé de stand-by de protección. Todos estos componentes que veis, que son componentes de SMD, junto con todo esto de aquí, conforman el BIAS automático y circuito de monitorización de parámetros. Este fabricante le llama Sentry Monitor, que es lo mismo que decir monitor central. Esto es lo que hace, ya os digo, el fabricante establece unos parámetros concretos de funcionamiento y este circuito se encarga de vigilar que todos esos parámetros estén dentro de unos márgenes razonables. En el momento que algún parámetro se dispara hacia abajo o hacia arriba, pues el amplificador, a través de las lucecitas que llevan, aquí os voy a mostrar las lucecitas que llevan las válvulas de preamplificación, que llevan un diodo LED en su parte inferior, pues dependiendo el color con que se ilumine, pues nos va a indicar que el aparato está dentro
de los rangos normales, o si el parámetro está muy alto provocando avería, pues este se va a poner en modo de espera o de protección. Estos sistemas pues sí son bastante buenos, porque el amplificador dentro de unos rangos normales no van a entrar en averías muy complejas. Después tenemos otra particularidad, que son los transformadores de adaptación de impedancia o de salida. Estos transformadores tienen una particularidad muy concreta, que es que tiene una bobina en el secundario del transformador, una bobina adicional que realimenta a las válvulas de potencia a través de los cátodos. Este sistema es muy bueno porque brinda al amplificador una estabilidad bastante importante en el funcionamiento de su etapa de potencia. Este sistema, según Macintosh, lo patentó en el año 1949. La mayoría de los modelos de Macintosh todos tienen este tipo de transformador, ya sean de un tamaño más grande o más pequeño, pero lo que es el diseño electrónico es igual. La parte de salida de altavoces, bueno, podemos optar por 2, 4 y 8 ohmios. La impedancia es bastante buena, sobre todo en la de 2 ohmios. Normalmente hay pocos fabricantes que lleguen a una impedancia tan baja en estos tipos de amplificadores a válvulas. Y bueno, ya os digo, toda la construcción es magnífica. Desde mi punto de vista y mi humilde opinión, este amplificador, como muchos de los que hay hoy día en el mercado, para mi forma de ver las cosas, está sobrevalorado. Se están pagando unas cantidades de dinero bastante importantes por algunos dispositivos. Yo entiendo que un dispositivo de este fabricante o de muchos fabricantes incorporan tecnología o sobre todo materiales de muy buena calidad, pero la mayoría de las veces pues estamos pagando unas cantidades vergonzosas por dispositivos que muchos de ellos que no merecen la pena. No me refiero a este en concreto, estoy hablando en un ámbito general del mundo del audio. Sí es cierto que existen dispositivos muy buenos, con unos materiales de muy buena calidad, como este modelo que hemos estado hablando de él, pero es cierto que se están pagando cantidades asombrosas, y desde mi punto de vista no hace falta pagar tanta cantidad de dinero para tener un dispositivo de muy buena calidad. El audio o el rango de frecuencia tiene una distancia, y si la grabación tenemos esta calidad, por mucho amplificador, altavoces que tengamos, no vamos a lograr una respuesta tonal o de frecuencia mayor. Por lo tanto, tener en consideración esto, y a veces se pagan cantidades enormes y la decepción es bastante importante. Amigos, mierda para mí.